Bonjour, ça va? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de reflexiones positivas basadas en la vida de Jesús. Esta semana os he echado de menos, ya que el miércoles, como os comenté, no he subido ningún vídeo. Pero bueno, me ha servido también para profundizar mucho más en el capítulo que quiero estudiar con vosotros hoy. Es un episodio que me ha sorprendido tremendamente, porque Jesús ha roto todos mis esquemas. O sea, Jesús sorprende. Y os puedo asegurar que a mí me ha sorprendido mucho esta semana. La forma que ha tenido de actuar, la forma que ha tenido de relacionarse, de hablar, me ha parecido desde racista hasta insensible. Vamos a ir viéndolo. Se trata del relato de la mujer sirofenicia, que tenía una hija endemoniada. Pero antes de entrar en el relato, como siempre, me gustaría que miráramos un poquito el contexto donde nos estamos desarrollando. Dejamos a Jesús, ¿recordáis? Hace 2 episodios, haciendo el milagro de los panes y los peces. Tras ello, cuando quieren proclamarlo rey, sus discípulos también, Jesús despide a todos, se va a orar y mientras los discípulos viajan hacia la otra orilla del mar de Galilea y se desata la tormenta, Jesús va hacia ellos caminando sobre las aguas. A partir de ese momento, todo va a empezar a transcurrir de forma muy rápida. Jesús empieza a tener ya un gran rechazo en Galilea. Querían proclamarlo rey y pasan prácticamente a rechazarlo. Jesús empieza ya a hablar de una forma mucho más dura. Jesús empieza a enfrentarse a los fariseos que lo estaban continuamente espiando y acusando de muchas cosas. Y vamos a leer rápidamente algunas de estas controversias. Jesús se dirige a ellos cuando lo buscan, cuando viene del otro lado del mar de Galilea, y les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque creáis en las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Venís por interés, venís por el pan. es duro. Jesús sigue hablando, habla sobre que Él es el pan de vida, predica en la sinagoga, y eso va a empezar a crear mucha controversia, hasta el punto que dice que algunos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús tenía muchos discípulos hasta ese momento, pero algunos ya empiezan a decir: ¿quién puede oír esto? Llega a tal punto que Jesús se dirige a sus 12 y les pregunta: ¿vosotros también queréis iros? Y ellos le dicen: Señor, ¿quién tiene palabras de vida sino tú? Ellos permanecen fieles. Es verdad que debían estar muy desanimados porque habían visto una escena en la que todo el mundo quería proclamar a Jesús rey, y ellos estarían contentísimos y han pasado a otro contexto donde la gente empieza a rechazar a Jesús y Jesús empieza a quedarse solo. No debía ser duro de aceptar, pero a pesar de todo, a pesar de que no entendían todo el plan de Jesús, siguieron fieles a él. Jesús sigue adelante en esta controversia dialéctica, y en un momento en que los fariseos le preguntan sobre el rito del lavado de las manos antes de la comida, Jesús va a saco ya con ellos y les llama hipócritas, les dice que son ciegos y guían a ciegos. O sea, la controversia ya está creada. A partir de ese momento todo va a desarrollarse con una rapidez tremenda. Y es en esa controversia cuando Jesús decide alejarse un poquito, decide cambiar de aires durante un tiempo y se va a Fenicia. Vamos a leer Mateo capítulo 15 del 21 al 28. Es un relato que solo nos comenta Mateo y Marcos. Lucas y Juan no hacen ninguna mención a él. Y nos dice que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. La región de Tiro y Sidón ya era una región fenicia para los griegos, que estaba fuera de todo el territorio de lo que conoceríamos como Israel. Sería lo que hoy es el Líbano. Están a unos 30-60 kilómetros de Cafarnaúm, para que nos hagamos una idea. Las distancias tampoco son excesivamente largas, son países pequeños. Y Jesús se dirige allí para olvidarse un poquito de todo lo que está ocurriendo y cambiar de aires, como os digo. Marcos nos dice que fue a una casa y no quiso que nadie lo supiera. Debía conocer a alguien y se fue a esa casa. Y la paradoja es: no quiso que nadie lo supiera, algo que era imposible en el ministerio de Jesús. Era imposible que la gente no supiera dónde estaba Jesús. Y nos comenta Mateo, adentrándonos en el relato, que aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Marcos nos comenta que esta mujer era griega. No significa que era nacida en Grecia. Para los judíos, un griego era simplemente un pagano o un gentil, alguien que no era israelita. Y nos dice Sirofenicia. La gente de Tiro y Sidón se sentían cananeos, pero para los griegos esta era la zona de Fenicia y los llamaban fenicios. Es interesante, paro en esto, porque el hecho de que ella no sea judía tiene que ver muchísimo con el relato que vamos a ver. La mujer clama. No sabemos si ya Jesús estaba en la casa, había salido, qué había ocurrido. Lo cierto es que ella empieza a clamar y empieza a gritar: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David, Mesías, te necesito, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Imaginad la gente alrededor de Jesús y esta mujer gritando, esta mujer chillando, clamando, hasta hasta tal punto que los discípulos dice: despídela, nos está estorbando. Pero lo que me llama la atención en este relato es cómo Jesús va a actuar. Dice que Jesús no le dice palabra. Esta mujer está clamando y Jesús no dice nada, Jesús calla. El texto dice: no dijo ni una sola palabra. Jesús enmudece. Jesús parece insensible ante los problemas de esta mujer. No responde. Esta mujer está gritando, está clamando, está implorando, y Jesús ni la mira ni dice nada. Por eso digo que me sorprende. Y no me sorprende a mí, sorprende a los discípulos que dicen: despídela. En las versiones de las Biblias que utilizamos, Reina Valera, dice: despídela. Pero si buscamos en otras versiones, dice: haz lo que te pide. El verbo despedir significaba también divorciarse o significaba liberar. Cuando los judíos piden a Pilatos que libere a Barrabás, está utilizando esta misma palabra. Lo que los discípulos están diciendo es: libérala del mal que tiene su hija y despídela porque nos está molestando. Por favor, haz caso a lo que dice. Estamos hartos ya de ella. Es que tenemos la cabeza hasta aquí de lo que está gritando. Cura a su hija, por favor. Pero Jesús no responde nada. Y entonces se gira hacia ellos, no se gira hacia la mujer. Y va a decir: no he sido enviado a las ovejas perdidas de fuera, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús se presenta casi como racista. Es decir, esta es cananea. Yo a ella no he venido a curarla ni a salvarla, sino a la casa de Israel. Pero por cierto, no he venido a ser rey, porque un rey gobierna sobre todos. Pero yo he venido solo a buscar a la gente que tiene necesidad de la casa de Israel. Aquella gente que quiere buscarme. Yo no voy a ser rey de nadie que no quiera. Yo solo voy a estar con aquella persona que quiera estar a mi lado. Pero sigue sorprendiendo que Jesús hable solo de la casa de Israel. Pero es que Jesús les está tirando de las orejas fuertemente a los discípulos. Porque el pensamiento que ellos tenían es que esa mujer era una pagana. Y Jesús va a incidir. Y Jesús ni se va a dirigir a ella para darles una lección. Porque la mujer sigue clamando. La mujer sigue insistiendo. Y dejadme que os cuente una historia. Cuando estaba como monitor en un campamento de verano, había un niño a que castigué sin baño, Carlitos. Y mientras todos estaban bañándose y yo estaba bajo un pino en la sombra, pues vigilando un poquito con los monitores a los niños mientras se bañaban, Carlitos empezó: José, ¿me puedo bañar? Y yo le dije: no. Entonces: señor director José, ¿me puedo bañar? No, Carlitos, estás castigado. Director, ¿me puedo bañar? No quiero seguir adelante en la cantidad de veces que ese niño me dijo: me puedo bañar. ¿Sabéis cómo acabó la historia? La historia acabó diciéndole: Carlitos, vete a bañar, no quiero saber nada más de ti, me estás mareando. Era la idea de los discípulos. Señor, despídela, nos está mareando. Pero Jesús iba mucho más allá.
Jesús no responde a la mujer, pero a la mujer no le importa. Entonces ella vino y se postró ante los pies diciéndole, Señor, socórreme. Le da lo mismo. Señor director Jesús, déjame que me bañe, salva a mi hija, por favor. Se tira a los pies de Jesús. Esa mujer no le importa quién le mire, lo que digan, que estén diciendo los discípulos que la despidiera. Quiere ser oída por Jesús y que su hija sea sanada. Y ahora viene la segunda parte que me sorprende de Jesús. Porque Jesús se muestra aún mucho más racista en teoría. Jesús entonces sí que se para, la mira y le responde. Y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Echarlo a los perrillos. La está llamando perra. No es verdad que no es la palabra perro, sino perrillo, término más cariñoso con el que los niños jugaban. Pero no deja de llamarla perra. Y es que es así como pensaban los judíos. Para los judíos, esa griega, esa gentil, era un perro. Ellos sí que eran muy racistas. Y los discípulos, nos guste o no nos guste, habían mamado de esa cultura, se habían impregnado de ello, y para ellos esta mujer seguía siendo una perra. Por eso Jesús va a hablar de esta manera, porque en realidad, aunque está hablando a ella, quien les está dando las lecciones a los otros. Si eres una perra, ¿cómo te voy a dar de comer? ¿No es esto lo que pensáis, Juan, Tomás? ¿Verdad que estoy actuando bien? Y alguno de ellos diría, hombre, por fin el maestro está haciendo algo que es normal. Porque esta mujer es gentil, es pagana. Llama la atención que hable de perrillos, hable de comida. Andando por el lago, todo ha tenido que ver con la comida. Jesús da a toda esa gente pan y peces. Jesús luego se presenta como el pan de vida. La siguiente escena es que los fariseos se están quejando de que sus discípulos no se lavan las manos para comer o no hacen el rito que tenían que hacer. Todo se relaciona con la comida y ahora Jesús le dice, no está bien que yo coja esta comida que tengo que dar a los hijos de Israel y te la dé a ti, que eres una perra. Suena duro, suena muy duro. No siempre entendemos cómo Jesús actúa. Desde luego, yo no hubiera actuado así, pero yo soy yo. Y Jesús tiene una visión mucho más grande. Y con Jesús no solo hay que quedarse con el momento, hay que quedarse con todo. Porque es en su contexto, cuando todo tiene sentido. Cuando todo tiene sentido. Estudiando como he leído libros sobre batallas, especialmente de Roma contra Cartago, me ha llamado muchísimo la atención grandes estrategas como el Africanus, Escipión, como muchas veces sus generales hacían lo que pedía, aunque no lo entendían, estaba loco según ellos, pero él tenía un plan y al final la batalla iba de su lado, porque tenía un plan, sabía cómo hacer las cosas. Jesús lo sabe todo y lo planifica todo mucho mejor. Ella no se desanima. Se gira a Jesús y le dice, es verdad, Señor, yo soy una perra. Tú eres israelita y has venido a dar el pan a los niños y adultos israelitas. Pero sabes, hasta los perrillos se ponen debajo de la mesa y que cuando caen las migas se sacian. No me importa ser una perra ante tus ojos, pero necesito de ti. Mi hija tiene que curarse. Dame esas migajas, por favor. ¿Os imagináis esta mujer? Jesús la miraría. Jesús lloraría de emoción. Jesús verdaderamente sentiría como su corazón se movía por dentro. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase conforme quieres. Y nos dice el relato que en esa misma hora su hija fue curada. Qué grande es tu fe.
Es curioso que Jesús, cuando habla de gente de gran fe, habla la mayoría de ocasiones de gentiles, de paganos, de perros. Para Jesús no hay razas. Jesús aquí quería sanar a la hija de la mujer, pero quería demostrar delante de todo el mundo racista, que la veían solo como una perra, la gran fe que esta mujer tenía. Esa gran fe que le llevó a tirarse de rodillas delante de él y a gritar sin parar. ¿Cuántas veces clamamos a Dios? Insistimos, rogamos, caemos a sus pies y no queremos soltarnos hasta que veramente nos responda, aunque no sea siempre como nosotros queremos. A veces creemos que Jesús no nos escucha y nos desanimamos. Queremos que no nos habla. Esta mujer siguió insistiendo, aunque Jesús no le hablaba. Es extraordinario con nuestro Dios. Ni es racista, ni es insensible. Y estoy convencido que entre otras cosas fue allí para encontrarse con esta mujer. Dios siempre responde a nuestras oraciones, no siempre como nosotros queremos. Recordemos siempre eso. Pero Dios está ahí. Y para Dios no hay ningún perrillo, no hay ningún perro. Todos somos hijos de Dios. Eso sí, ovejas descarriadas. Y Él ha venido para buscarnos, para llevarte a ti y a mí al redil, para que estemos con Él, para disfrutar de su presencia, para que caminemos con Él. Las multitudes lo agolpaban. Con Jesús no había en esos momentos distancia mínima de seguridad. Pero es que con Jesús no hace falta una distancia mínima de seguridad. Con Jesús, la distancia de seguridad más importante es estar pegado completamente a Él, lo más cerca posible de Él. Me ha encantado este relato y espero que a vosotros también os haya gustado. Jesús nos ama. Jesús nos quiere. Bendiciones. Que tengáis un día hermoso y sigamos reflexionando. Yo voy a hacerlo en este momento. Yeah.